Para dar un contexto acerca de lo que estaba pasando, Pedro escribe esta carta a una comunidad de creyentes, las cuales estaban pasando por unas fuertes persecuciones. Nerón, por la osadía de hacer crecer más la ciudad de Roma, prende fuego a la ciudad y él culpa a los creyentes. Y por esa razón los creyentes empiezan a tener una persecución muy fuerte por parte de Roma, de sus autoridades, a causa de su cristianismo. Y Pedro, al final de la carta, les da unas palabras muy grandes de ánimo a estos creyentes a los cuales él está escribiendo. Vamos a mirar en esta mañana el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a prestar nuestra atención ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 11, dice su palabra así: Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como creyentes, hermanos, sabemos que la vida cristiana no es nada fácil. Hay momentos en que quizás las luchas, las pruebas o los ataques del diablo son tan fuertes que llega al pensamiento del cristiano, como decimos, hasta aquí llegué, o voy a tirar la toalla, como a veces decimos. Y esto se debe porque el creyente genuino, el creyente verdadero, tiene una guerra espiritual a muerte con Satanás. Satanás siempre ha querido destruir la fe del creyente. Y en este pasaje el apóstol Pedro nos recuerda la importancia de estar alertas como creyentes, de ser sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, está siempre al acecho buscando a quien devorar. Esta exhortación nos llama como creyentes a mantenernos firmes en nuestra fe, a confiar plenamente en Dios, a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando, porque Él es el que nos va a sostener en esos momentos de tribulación, de los ataques del enemigo. Él es el que nos va a sostener. Nosotros jamás podremos como creyentes sostenernos a nosotros mismos. Hermano, nosotros somos débiles. ¿Y sabes? Somos mucho más débiles de lo que pensamos que somos. Por eso esta carta, estos versículos nos ayudarán a que nuestra fe, nuestra confianza en Dios únicamente es la que nos puede ayudar. Entonces Pedro anima al creyente a resistir al diablo, a mantenerse firme en la fe, sabiendo que otros creyentes en todo el mundo estaban experimentando los mismos ataques de Satanás. En estos versículos vamos a observar que aunque Satanás, como un león rugiente, hambriento, que esté buscando hacer el mal a los hijos de Dios, el creyente tiene el cuidado soberano de Dios. Y esta verdad también ahora nos ayudará, amados hermanos, a confiar en todo momento en Dios, específicamente cuando está siendo atacado por Satanás. Pongan sus ojos en el versículo 8, la primera frase, miramos una exhortación de Pedro a sus lectores. Él dice: sed sobrios y velad. Pedro, a lo largo de esta carta, a su audiencia, él los había exhortado que mantuvieran una sobriedad referente a todas las circunstancias de la vida. Por ejemplo, en primera de Pedro 1:13 dice Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo una gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
En el capítulo 4, versículo 7, Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esta palabra de sobrio tiene la idea de tener una mente centrada en Cristo. Cuando Pedro les está diciendo a su audiencia que sean sobrios, les está diciendo que ellos debían de tener una mente centrada en Cristo, no en las circunstancias que estaban pasando. Hermanos, las circunstancias en nuestra vida, los ataques del diablo pueden desenfocarnos de quién es Dios. Por eso Pedro insiste a lo largo de la carta a sus creyentes, aquellos debían de ser sobrios, tener una mente centrada en Cristo. O sea, esto quiere decir sin un titubeo, con un dominio propio. Esto es todo lo contrario a una mente embrutecida por el alcohol. Ser sobrio, tener una mente centrada en que en Cristo, una mente embrutecida por el alcohol, no se puede ni poner de pie, prácticamente no, está desenfocada. Otra versión dice de este versículo: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Otra versión dice: sean prudentes y manténganse despiertos. Otra versión dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pedro entonces los está exhortando a que ellos fueran sobrios, a que tuvieran una mente centrada en Dios. Pedro no solamente los exhortó a eso, sino también a que estuvieran velando. Esto tiene la idea como un soldado está siempre en guardia, siempre está parado, siempre está alerta, mirando hacia el oriente a ver si el enemigo no se acerca. Porque él es el encargado de estar en guardia para defender o para avisar al campamento el cual está cuidando. Por eso Pedro tiene la idea de la mente centrada y estar en vela, velando, despiertos, siempre atentos. No podemos desenfocarnos como creyentes de estas exhortaciones que Pedro da. Este mismo pensamiento lo dijo Pablo a los creyentes en la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, 6. Él dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se dan cuenta cómo está la exhortación para los creyentes? Tanto Pedro como Pablo exhortaron a los creyentes a estar velando, a estar atentos. Un creyente dormido, indiferente o descuidado a su responsabilidad será una presa fácil del diablo, amados hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. Esto es serio. Satanás no es aquel mono color rojo con la cola de flecha, con cuernos, que está ahí nada más, que a veces hasta risa agarramos de él. Satanás es un ser espiritual real. Es un ser espiritual que está siempre al acecho del creyente. Esto es algo serio. Por eso Pedro se enfoca grandemente en decirle a su audiencia original: no se desenfoquen de quién es Dios. Mantengan siempre su mente centrada en Él. Estén velando, estén atentos como ese soldado que está vigilante. Ahora a continuación veremos lo que Pedro... ¿Por qué de la exhortación? Pongan sus ojos ahí, versículo 8. Sed pues sobrios y velad. Ahora dice Pedro: ¿por qué, Pedro? ¿Por qué dijiste esta exhortación? Bueno, por lo que dice lo siguiente. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Notemos que nuestro texto dice: porque nuestro adversario. Esto significa un oponente o un adversario legal en un juicio de la parte acusadora. E incluso esta palabra en el griego para adversario es acusador. En el contexto de este pasaje se refiere específicamente a quién es Satanás. Él es el quien se opone a los creyentes y busca perjudicarlos espiritualmente. Como les digo ahorita, Satanás es un ser real.
Esta verdad advirtió a los creyentes a saber que no solo enfrentaban pruebas terrenales, sino también luchas espirituales contra de un enemigo astuto y malévolo. Amados hermanos, por esa razón cada creyente debe estar siempre sobrio, alerta sobre nuestro adversario. Y como lo dijimos ahorita, no es simplemente un enemigo que intenta hacernos daño o darnos un golpe. Pedro no minimizó en nada a este enemigo. Miremos cómo él lo describe. Él lo describe como un león rugiente. En el mundo animal, el rugido del león se considera un símbolo de autoridad. El rugido es una demostración audible de la fuerza y el dominio del león en su entorno. Los rugidos fuertes y resonantes pueden ahuyentar a posibles rivales y ayudar a establecer la jerarquía dentro de la manada. Según los expertos, el rugido del león puede escucharse hasta 8 kilómetros a la redonda. Pedro describe a Satanás como un león rugiente. Él usa una metáfora del diablo como león, y esta metáfora resalta la imagen del diablo como un ser astuto, poderoso, que acecha en la oscuridad, esperando el momento oportuno para atacar a las víctimas desprevenidas. Exactamente en el mundo animal, como el león caza a sus presas, siempre está buscando a un cordero o cualquier otro animal que esté descuidado, mientras pastea o mientras está haciendo algo, para sigilosamente ir y devorarlo. De la misma manera pasa con el creyente. Si no estamos enfocados en quién es Dios, Satanás puede estarte acechando, puede estar esperando tu descuido, porque si una cosa tiene Satanás es que es paciente. Satanás va a esperar el tiempo oportuno cuando vea que tú estás descuidado, y entonces saltará sobre ti. La idea de esto, como dice un comentarista, la idea es una bestia devorando a su presa de un solo bocado. Así es nuestro enemigo. Así es el adversario en el cual nosotros estamos luchando. No lo tengamos, no lo minimicemos. Satanás es un ser poderoso. Satanás buscará las debilidades de los creyentes, específicamente cuando éste no esté con su mente centrada en Cristo. Si éste no está velando, si éste no está orando, si éste no está ejecutando o ejercitando su vida espiritual a través de la comunión con Dios, entonces esta persona se vuelve una presa fácil para él. Por eso Pedro insiste y los anima y los exhorta a que estén velando y orando. En la carta a los Efesios, Pedro usa una ilustración de la fe como un escudo que protege al creyente y de los dardos del maligno. Efesios capítulo 6, 16, y dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás puede hacer un serio daño al creyente, pero solo si éste es negligente en su responsabilidad como creyente. Hermano, el asistir a una iglesia no quiere decir que seas creyente. El que digas que conozcas al Señor no quiere decir que sea creyente. Satanás lo conoce. Los demonios creen en él. Debemos de vivir conforme a la Escritura nos dice. Ejercitar nuestra vida espiritual en oración, lectura de la palabra, ejercitar nuestra fe. Por ahí dijo una vez un hombre: el hombre que no ora, el diablo se lo devora. No sé si lo has escuchado. Hermano,
Es una verdad. Es una verdad. Ahora es obvio que Satanás no devora físicamente. Entonces, ¿a qué Pedro se está refiriendo? ¿O de qué manera es que Satanás ataca al creyente? La respuesta es de una forma espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como creyente debes de saber que estás en medio de una guerra espiritual. Por lo tanto, no debes de descuidarte. Debes de estar siempre alerta. Los jóvenes en las escuelas, en el trabajo, donde quiera que nos paremos, Satanás está acechándonos. Él está diciendo, se va a descuidar, se va a descuidar, se va a descuidar. Estemos velando y estemos orando. Entonces, hermanos, todo ataque de Satanás es espiritual. La imagen del león rugiente evoca una sensación de peligro y agresión. Satanás no es pasivo, él no está quieto. Satanás puede atacar a través del engaño y la astucia, presentando tentaciones que parecen atractivas o inofensivas, pero que en realidad llevan al creyente hacia el pecado y a la destrucción. Él puede ponerte el pecado más jugoso, más sabroso, para que tú puedas acceder a él. Te lo presenta como lo más hermoso que pueda haber. Pero solamente quiere destruirte, quiere hacerte pecar. Satanás ataca al creyente de manera constante, agresiva y astuta, buscando cualquier debilidad o descuido en la vida espiritual, entonces para devorarlo. Por lo tanto, una vez más, amados hermanos, ser sobrios y vigilantes. No debemos de minimizar a Satanás. Él siempre tratará de hacernos pecar. Dice John Piper, si el pecado derribó al hombre más fuerte que fue Sansón, al hombre más sabio que fue Salomón, y al hombre conforme al corazón de Dios que fue David, entonces puede ser muy astuto, dominarte y derribarte a ti también. Por lo tanto, velad y orad. Esto es una verdad, hermanos. Quizás en esta mañana tú no te diste cuenta, pero Satanás puso todos sus ejércitos demoníacos para que tú no pudieras venir hoy. Quizás no te diste cuenta. Satanás lo que menos quiere es que sus hijos puedan tener esa comunión con Dios y estorba. Por eso siempre debemos de estar alerta. Después Pedro a continuación les dará la actitud a cómo el creyente debe de tener ante los ataques de Satanás. Ponga sus ojos ahí, versículo 9. Al cual, ¿a quién está hablando de Satanás? Al cual resistir firmes, dice Pedro. Pedro, después de decir a los creyentes sobre Satanás, como es el león rugiente, ahora les dice la actitud que ellos deben tener o que debían de tomar frente a los ataques del diablo. Pedro les dice que ante estos ataques ellos debían resistir, estar firmes. Esta palabra significa aguantar fuertemente, soportar, oponerse. Notemos que Pedro no ordena a los creyentes a luchar contra este león. Eso es bien importante, hermanos. Él no dice, ustedes luchen en contra de ese león. No dice eso. Él dice resistir. Resístanlo. Esta es una clara evidencia de que el creyente no se le ordena en ninguna parte de la Escritura que tiene autoridad sobre Satanás, ni atarlo, ni mucho menos luchar contra él. En la Escritura podemos observar que al creyente se le dice, resiste, Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo.
El creyente, por más fuerte que sea, jamás podrá ganar la lucha a Satanás. Por eso Pedro solo ordena al creyente a resistirlo, a soportarlo. El creyente no tiene poder para poder enfrentar a Satanás. No tiene el poder porque simplemente Dios no se lo ha dado. En las Escrituras podemos observar ejemplos bien claros de que hombres trataron de dar órdenes a los demonios. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13. En adelante, vamos a leerlos todos para agarrar la idea. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, fíjense, por eso les digo que los demonios conocen a Jesús. Ellos dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre estos 7 hijos del hombre dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En la carta de Judas leemos que cuando Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, ni él mismo quiso hacer juicio contra Satanás. Miren lo que dijo Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque hoy día hay muchas iglesias, amados hermanos, que según ellos se dedican a atar a Satanás en sus reuniones. Ellos tratan de atarlo, tratan de sujetarlo, tratan de darle órdenes para que haga su voluntad. Según ellos quieren ser más poderosos que Satanás, pero a la luz de la Escritura, lo que estamos mirando, aquí esto no puede ser posible. Al creyente únicamente se le ordena, resístanlo, resístanlo. Metámonos en la concha, resistir, no luchar, resistir al diablo. Entonces, ¿cómo podremos resistir? Pedro nos da la respuesta en la pequeña frase que sigue, verso 9, al cual resistid firmes, ¿en qué dice? En la fe. ¿A qué tipo de fe se refiere Pedro aquí? Él se refiere a una fe que persevera a través de la adversidad, confiando en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles y cuando el ataque de Satanás sea más fuerte. Es la fe que se apoya en la promesa de Dios de que Él nos sostendrá y no nos dejará solos. Esa fe es la que los creyentes deben de tener en Dios en medio de dificultades. Es una fe que se somete a la voluntad de Dios y confía en su sabiduría y amor divinos en todas las circunstancias. Es una fe que persevera en la confianza de Dios incluso en medio de los ataques que tú más fuertes puedas tener al grado de decir, ya no puedo más. Si no has pasado por esto, quizás vas a llegar a pasar. Porque el creyente, hermanos, verdadero, tiene lucha constante contra Satanás. El creyente no podrá experimentar su confianza en Dios a menos de que sea pasado por circunstancias difíciles. Cuando todo está bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero cuando vienen los ataques de Satanás, entonces tú vas a entender como creyente el cuidado soberano de Dios, porque tu confianza debe de ser en Dios. No en nadie más, no en tus fuerzas ni en las mías. Únicamente tu confianza en Dios. Pedro ya había mandado a los creyentes, los había animado. En el capítulo 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
En el 1:21 dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, hablando de Cristo, le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Únicamente en Dios. Entonces Pedro les dice que la única manera de poder resistir a ese león rugiente es mediante su fe en Dios. Ellos debían de confiar plenamente en Dios y esto nos anima también a nosotros a confiar plenamente en Dios. El ataque de Satanás ahí va a estar siempre. Él siempre va a estar acechándote, siempre. Pero tu confianza, tu fe sería en Dios. Aquí Pedro le dice a los recipientes de esta carta que debían de entender que ellos no eran los únicos que estaban padeciendo. Pedro también les dice a continuación que todavía había muchos hermanos en la fe que estaban pasando por esas mismas experiencias de ataques de Satanás. Es lo que miramos a continuación. Pongan sus ojos en la siguiente frase. Al cual resistir firmes en la fe, dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro les está haciendo saber a los creyentes que en su travesía como extranjeros había otros creyentes que de la misma manera estaban pasando persecución. El creyente del primer siglo, el ser creyente en el primer siglo significaba una sentencia de muerte. El que tú dijeras yo tengo la fe en Jesucristo, prácticamente estabas tú poniéndote la soga en el cuello. Era un cristianismo tan genuino, hermanos. Era echarse el enemigo a todas estas huestes de maldad, incluyendo a Satanás e incluso algunos familiares. Satanás usará toda su estrategia para atacar al creyente en el trabajo, en la escuela, incluso usará, como ya lo dijimos, a la misma familia para atacar y llevar a cabo sus planes destructivos. Satanás no se limita. Él usará cualquier cosa. Incluso si una esposa está descuidando su mente centrada en Cristo, reconociendo quién en Cristo, si ella se descuida, puede ser también un pequeño estorbo al esposo o viceversa. Por eso es tan importante tener en mente que debemos, como creyentes, estar velando y estar orando, porque nuestro adversario, el diablo, ahí está acechándote, está queriéndote derribar, queriéndote devorar. Pero miremos lo que a continuación dice Pedro a los creyentes. Después de haberle dicho que estuvieran sobrios y alertas porque Satanás estaba como ese león rugiente, hambriento por devorarlos, ellos debían de confiar en el Señor. Y miren lo que les dice adelante, pongan los ojos en el versículo 10. Dice Pedro, mas el Dios de toda gracia. Pedro se enfoca en Dios antes de todo lo que dirá a continuación. La palabra más también puede traducirse como pero, se podríamos leer, pero el Dios de toda gracia sirve como un puente entre la exhortación a resistir y la promesa de la intervención divina para fortalecer a los creyentes a continuación. Pedro se enfoca en la gracia de Dios y le dice, mas el Dios de toda gracia. Ahora, ¿qué gracia se refiere Pedro aquí? Quizás has escuchado muchas veces esta palabra de gracia en la iglesia, o por su gracia, o por la gracia, pero ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa que se nos regala algo que no merecemos. En nuestras vidas hay varias cosas que son recibidas solo por gracia. Si empezamos con un ejemplo práctico, el aire que respiramos. ¿Quién nos dio el privilegio de respirar? ¿Acaso el aire es nuestro? ¿Merecemos respirar considerando que somos unos rebeldes en ocasiones? La respuesta es que no. No merecemos ni el aire que respiramos. Algo tan elemental. Dios hace salir el sol sobre los justos e injustos, sobre sus hijos y sobre los impíos. Dios les da alimento. Pero según nuestro texto existe una gracia única
la cual Dios da a sus hijos mediante Jesucristo su Hijo. Y esta gracia es la que nosotros no merecemos. Y es lo que leíamos en Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. Hermano, ponte a pensar en esto. El castigo que merecíamos fue puesto sobre Cristo en la cruz. Vemos aquí su gracia. Tú y yo merecíamos ese castigo eterno. Esto debe estar siempre fresco en nuestra mente y corazón, día a día. Amados hermanos, debemos de saber que somos hijos del Dios de toda gracia. Pues Cristo tomó todos nuestros pecados y así nos hizo poseedores de las herencias eternas con Cristo. No hay noticia más esperanzadora y motivante para la vida del cristiano que pensar en esto. Dios, el dueño de todo, es quien ha decidido por sí mismo tener una comunión con sus hijos. Ahora quizás hay alguno de los que están aquí que necesita esa gracia salvadora, que necesite nacer de nuevo, y la única manera de que esto pueda suceder es mediante el arrepentimiento de sus pecados y depositar su fe en Jesucristo como el autor de la vida eterna. La audiencia de Pedro ocupaba fortaleza para poder resistir los ataques de Satanás, y estas palabras de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, trajo ánimo, y más aún con lo que él sigue diciendo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿Qué hizo esa gracia? Nos llamó a su gloria eterna. Recuerden que esa gracia se ve en el llamado, es decir, Dios ha llamado a un grupo de pecadores rebeldes y los ha limpiado de todo pecado y los ha sentado a la mesa en la cual hay abundancia de todo tipo de bendición. Ese grupo que ahora pertenece a una familia celestial, espiritual. Ayer éramos huérfanos, perdidos, hoy somos hijos asegurados por siempre. Hermano, esta verdad tan alentadora nos ayuda entonces a tener nuestra mente centrada en Cristo y por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Es importante decir que el llamado no solamente es recibir una invitación que podamos considerar o no, es más bien el llamado con autoridad de un superior. El llamado de Dios es poderoso y este viene a través del Evangelio. No hay otra más. Cuando el Señor llama al pecador rebelde, lo humilla, lo transforma, lo capacita para obedecer y de manera irresistible lo atrae hacia Él. Y éste viene y obedece y desea al Señor. Es lo que sucede con nosotros. Nosotros rebeldes, pero por su gracia Él nos llama por medio del Evangelio. Y Él nos llama y nos incorpora a una familia espiritual. Una familia donde verdaderamente podemos decir hermanos. Hermanos. Esta palabra, hermano, muchas veces la tenemos muy superficial. Porque a veces decimos hermanos a personas que nosotros sabemos que andan en pecado. Y le decimos hermanos. No. Esta palabra de hermanos únicamente es específicamente para los que han nacido de nuevo, para aquellos que están incorporados ya en el cuerpo que es la iglesia. No tomemos esta palabra tan a la ligera, hermanos. La gracia del Señor que ha llamado a los pobres para que sean ricos, a los débiles para que sean fuertes, a los necios para que sean sabios, a los pecadores para que sean santos en Cristo. Dice John Piper, y cito, este llamado es a quien está durmiendo y es despertado por un grito fuerte. No durará en levantarse, simplemente lo hará. Así ocurre en el llamado de Dios al corazón muerto. Él tiene la autoridad para decir, levántate. Fin de la cita. Es el llamado de Dios. Nosotros muertos, Él quita los clavos de la tumba
y nos saca por su gracia eterna. Pero mientras el creyente llega a la gloria eterna, como miramos aquí, hermanos, está expuesto a los ataques de Satanás. Es por eso que Pedro le dice que tendrá que pasar por padecimientos por un momento. Pongan sus ojos en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Los creyentes, como ya lo dijimos, estaban pasando por un fuerte ataque de Satanás. Ellos la estaban pasando mal. Pero Pedro está dando una esperanza a ellos al decir que esos padecimientos serían solo por un poco de tiempo. Él está reconociendo que el sufrimiento no es permanente y que después de atravesar esas pruebas vendría la intervención divina. Esto anima a cada creyente. Si estás pasando por pruebas ahorita en este momento, debes de saber que no son eternas. Son momentáneas, dice Pedro, por un poco de tiempo, pero son necesarias para la vida del creyente. Por ejemplo, en el libro de Hechos podemos observar que Pablo animó a los discípulos diciéndoles que era necesario atravesar por tribulaciones. Hechos capítulo 14, 21 dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjense lo que Pablo les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amada iglesia, los padecimientos que como creyentes podamos estar pasando o por los ataques que Satanás tiene sobre nosotros, solamente es la antesala de la gloria eterna que nos espera. Por eso debemos de animarnos unos a otros, de orar unos por otros para seguir adelante. Piensa en esto, amado hermano. Pon en un lugar todos tus dolores, los desprecios, el cansancio, las lágrimas, los disgustos, los trabajos perdidos, las enemistades o familiares perdidos, los ataques de Satanás, todo lo que implica aflicción debido a la causa de Cristo, no es absolutamente nada comparable con la gracia que nos espera, la cual el mismo Cristo fue a prepararnos. Él fue a prepararnos esa morada. Tendremos una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos. Qué gran esperanza tenemos, hermanos. Qué gran esperanza. Estamos de paso. No sabemos qué tanto tiempo aquí el Señor nos preste. Pero una cosa es segura: después de la muerte tendremos ese lugar que el Señor ha preparado, y Pedro la llama una herencia incorruptible. Hermanos, qué bendición. Somos los hombres, los creyentes más ricos de todo el mundo, hermano. Por lo tanto, si es necesario pasar por pruebas, dificultades, únicamente te animo a resistir, a soportar, a orar, a confiar en la gracia de Dios, y Él, tenlo por seguro, que no te dejará. Pablo dice en Romanos capítulo 8, 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad, dice, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Una gloria futura en el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados, dice Pablo, con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Esta vida, hermanos, es tan corta que pronto pasa. Por lo tanto, no la desperdiciemos, no andemos en caminos que no honran al Señor, pongamos nuestros ojos solamente en Cristo, no hagamos lo que Dios aborrece, cerremos nuestros oídos ante las palabras necias que
tu boca diga solo lo que es bueno y guarde silencio ante las palabras necias de las cuales debemos de dar cuentas a Dios. Así que, amado hermano, si en estos momentos estás padeciendo por los ataques de Satanás, no desistas, aguanta, soporta, porque será más grande esa gloria eterna que te espera. Observemos a continuación las palabras de consuelo que da Pedro hacia su audiencia. Pongan sus ojos ahí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Pedro dice que el mismo Dios lleno de gracia, el mismo Dios creador de todo el universo, el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, el Dios soberano, Él mismo los perfeccionará. Qué palabras de ánimo para ellos, hermanos. Esto les recordó que no estaban solos en sus luchas y pruebas, que Dios mismo estaba con ellos trabajando activamente. Miren lo que dice Pedro: Él mismo os perfeccione. La Nueva Versión Internacional dice: luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, Él los restaurará. Recuerden que los creyentes estaban sobre un ataque continuo de Satanás. Muchos de ellos estaban cansados espiritualmente, pero Pedro les dice que ese mismo Dios de gracia los restauraría. Esta restauración puede incluir el fortalecimiento de su fe, la sanación emocional, la renovación espiritual y el empoderamiento para poder seguir adelante en su vida cristiana. Todo depende de Dios, no de nosotros. Todo depende de Él. Todo creyente tiene una esperanza en Dios, como lo leemos en Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en un camino, hermanos, de perfección, donde el Señor está obrando cualquier cosa en nuestra vida para llegar a perfeccionarnos. El cristiano puede atravesar valles de dolor, llorará por su pecado, pero saldrá de allí arrepentido buscando a Dios. Y así poco a poco será perfeccionado, mejorado, una y otra vez creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Si Él nos llamó, como observamos, Él mismo entonces nos irá restaurando y equipando para seguir en su camino. Después de que haya pasado el tiempo en que Dios haya perfeccionado, restaurado y equipado en vuestra fe, Él también nos afianzará. Miren, pongan sus ojos ahí en la siguiente palabra. Dice, para que Él afirme. Pedro dice que Dios mismo le dará la firmeza. Esta palabra tiene la idea de una estabilidad espiritual, aunque en el momento de padecimientos los creyentes podían estar tambaleando por esas luchas de este león feroz. Dice que Dios mismo les daría la firmeza para salir adelante. A pesar de todo el ataque de Satanás, de todo padecimiento, el Señor se encargaría de fortalecerlos. Hermano, ¿te has preguntado por qué tú sigues congregándote a pesar de las luchas y pruebas? ¿Te has preguntado por qué tú sigues adelante a pesar de los padecimientos o ataques de Satanás? ¿Te has puesto a meditar por qué hay algunos amigos tuyos que antes iban a la iglesia y ya no están, ya no asisten? ¿Y por qué tú sigues adelante? ¿Te has preguntado ello? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué hay un fuerte deseo de estar en el día del Señor y estar reunido con los demás santos? Y eso solo se debe porque aquel que ha comenzado en ti la obra, Él la va a terminar. Sabes, hermano, no depende de ti. Si dependiera de ti, no estarías hoy aquí. En esta reunión con nosotros, alabando y glorificando el nombre del Señor, es porque hasta el día de hoy el Señor te ha sostenido. Mira un ejemplo bíblico, lo encontramos en el mismo Pedro. En el Evangelio de Lucas 22:31, el Señor hablando con Pedro le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti
para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus amigos. Tú sabes que Pedro aquí no sabía lo que Jesús estaba diciéndole. Jesús ya estaba diciendo, tú vas a ser zarandeado, Pedro, pero yo he rogado por ti para que, ¿qué, Pedro? Para que tu fe no falte. Para que tú sigas firme a pesar de tus errores. A pesar de lo que tú vas a hacer, Pedro, yo he rogado por ti para que esa confianza en mí no se vaya, esté firme. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Si tú estás aquí es porque Él te ha sostenido. Él te ha agarrado de su mano, porque si yo la agarro, yo me suelto. Él te agarra de su mano como su hijo precioso y te lleva con Él. Eso es lo que Pedro está haciendo después, más adelante. Él está confirmando y animando a sus hermanos. El salmista en el Salmo 63:8 dice, y mi alma está pegada a ti, dice, tu diestra me ha sostenido. ¿Ves cómo todo depende de Dios? No de lo que nosotros no somos unos super hermanos, super creyentes, flaqueamos, dudamos en muchas cosas. A veces ya no hay ganas ni ir a la iglesia. Dudamos en muchas cosas. Pero el Señor, en su gracia y misericordia, hasta el día de hoy, Él nos ha sostenido. Él nos ha preservado a que estemos aquí. Hermanos, eso es un gozo. El saber que no dependemos de nosotros. Dependemos de Dios. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios a su santo y hermoso nombre. Él nos mantiene firmes y nos toma de su mano. Después de que Él los haya firmado en su fe, fortaleciéndonos en los momentos de debilidad y duda, también dice, los llenará con su fortaleza divina. Pongan sus ojos en la siguiente palabra. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca. Este fortalecimiento se manifiesta en la confianza en Dios. Él está hablando sobre el poder divino para fortalecernos, dándoles la fuerza espiritual necesaria para mantenerse fieles a Dios a pesar de las circunstancias adversas de los ataques del diablo. Estos creyentes ocupaban ser fortalecidos por todos esos momentos difíciles. Y como sabes, uno de los principales propósitos de Satanás es debilitar y desgastar al creyente. Entonces Pedro les da estas palabras de consuelo diciéndoles que es Dios quien nos va a fortalecer. Esto también nos anima a meditar que cuando el creyente es atacado por Satanás, Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a fortalecer. Él mismo va a establecer en nosotros una firmeza, una base espiritual para seguir adelante. Pongan sus ojos en el versículo 10, la última frase dice, la última palabra, y establezca. Pedro está hablando sobre el acto de establecer firmemente a los creyentes en su fe y en su relación con Dios. Esto implica que Dios los arraiga en su amor, en su gracia, en su promesa de salvación, proporcionándoles una base sólida sobre la cual construye sus vidas espirituales. Dios haría que los creyentes siguieran fieles a su nombre. Qué gran verdad, qué bendición, amados hermanos, el saber que Él es el que nos establece en una roca firme y podemos descansar de todas nuestras ansiedades. Los ataques de Satanás jamás podrán sacarnos de la mano del Señor. Esto es imposible. Miren, observemos lo que Juan dice en el versículo 10, capítulo 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Quiénes son esas ovejas? Los creyentes, sus hijos. Dice, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, dice, las arrebatará de mi mano. ¿Por qué dices eso, Señor? Bueno, porque mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, qué seguridad tenemos en Cristo. Qué seguridad.
Pedro exaltará a Dios por todo lo que les acaba de decir. Él mostró que Dios estaba activamente involucrado en sus vidas y que Él los perfeccionaría, los afirmaría, los fortalecería y los establecería en su amor. Pongan sus ojos en el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dijo un comentarista, y cito: la perspectiva del resultado final que hace que el autor inspirado prorrumpa en una doxología celebrando la grandeza del dominio universal y sin fin de Dios. Hermanos, este versículo podemos observar que Pedro explota de alabanza hacia ese Dios de gracia, ese Dios soberano que siempre está al cuidado de sus hijos. Pedro está exaltando, alabando, glorificando, magnificando a Dios. Esto es un acto sublime de adoración. Pedro había acabado de decirles a los creyentes todo lo que él haría: los restauraría, los afirmaría, los fortalecería, los establecería, cómo dar honra a su debido nombre. En las Escrituras podemos observar, por ejemplo, en Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Fíjense lo que hacían ellos. No cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si estos seres angelicales, seres vivientes, no conocen la salvación, daban honra a Dios continuamente. Nosotros, hermanos, que conocemos la salvación dada de Dios para nosotros, ¿cómo darle gloria a ese Dios soberano? Es un himno de alabanza lo que Pedro dice aquí. A Él sea la gloria, únicamente a Él sea la gloria. Esto nos hace meditar también cómo nuestra doxología o nuestra alabanza, sabiendo quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros y hará en el futuro, cómo es tu actitud al venir aquí al día del Señor. ¿Cuál es tu mentalidad al venir aquí al Señor? Si vienes con un deseo en tu corazón de dar gloria y alabanza a Dios por todo lo que Él hizo, por la salvación tan grande que Él te ha dado, gratuita. ¿Cuál es tu actitud de alabanza al Señor? Si tu actitud no es esa, debes ir al Señor y debes de pedir perdón, porque el único fin de la reunión de los santos es para exaltar, para glorificar, para poner el nombre del Señor en alto como Él es. Esa debe de ser nuestra actitud hoy, con acción de gracias, una alabanza de corazón a nuestro Señor. Y aunque esta doxología no solo se limita al día del Señor, sino en cualquier lugar donde el creyente se encuentre, debe de dar alabanza en toda su manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar. No únicamente se centra aquí en el día del Señor. El creyente ha sido salvado para que dé gloria y honra al Señor. Debemos de siempre estar dando esta doxología de alabanza a nuestro Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, por la salvación de nuestras almas. Porque si tú estás aquí, no se debió a que fueras mejor que otra persona ni yo. A Él le plació. Hermanos, eso es digno de caer ahorita de rodillas y agradecer por la salvación de nuestras almas. Para finalizar, Pedro animó a su audiencia a la importancia de estar alerta y ser sobrio frente a las estrategias de Satanás, quien busca siempre debilitar la fe del creyente. Él les advirtió sobre la realidad de la lucha espiritual. También nos exhorta a nosotros a resistir firmemente, confiando en la protección y el poder de Dios. Pedro les dijo que la clave para resistir al enemigo espiritual radicaba en estar arraigados en la fe,
sabiendo que no estaban solos en esta batalla, que el Dios de toda gracia los fortalecería, los sostendría a través de las pruebas. Después de que hubiesen padecido por un poco de tiempo, Dios mismo los restauraría, los afirmaría, los fortalecería y los establecería en su amor y verdad. Y como resultado, ellos podían enfrentar las adversidades con confianza y esperanza, sabiendo que su fe está fundada en la gracia y el poder de Dios. Entonces esta verdad también nos anima a nosotros como creyentes a mantenernos firmes en la fe, confiando en que Dios nos llevará a través de cualquier circunstancia, pero de su mano santa. Él no nos dejará. Él nos guiará hacia la gloria eterna que Él ha preparado para nosotros. Aún en medio de los ataques constantes de Satanás. Recordemos que Satanás es poderoso, ciertamente, pero nuestro Rey de Reyes es todopoderoso. Y a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Sin duda, Señor, Satanás, nuestro enemigo acérrimo, Señor. Él está acechándonos. Él está esperando, Señor, que nos descuidemos. Él está como ese león rugiente, hambriento, para devorarnos. Pedimos para tu gloria y tu honra, Señor, que nos sigas animando y fortaleciendo. Gracias por este tiempo, Señor, donde has permitido que estemos en este lugar para la gloria de tu santo y hermoso nombre. Anima a cada uno de los que aquí estamos. Si hay uno que aquí ocupe salvación, Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, y que por medio del Evangelio, Señor, Él pueda nacer de nuevo. Solamente tú sabes, porque tú conoces todo y a todos. Gracias en tu divino amor y tu gracia. Oramos. Amén.